Sebastián Lavezzolo, digo bien el apellido, doctor en política por la Universidad de Nueva York, nada más y nada menos. Y vamos a hablar con usted de elecciones, porque la que tenemos liada, de la que hemos salido a la que vamos y lo que nos queda por el medio. Las elecciones catalanas han terminado, el pueblo catalán ha hablado, lo que no sabemos realmente es lo que nos ha dicho, por una razón, porque las interpretaciones son todas y más. Díganos, ¿qué es lo que realmente ha dicho el pueblo catalán? Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿no? De hecho, el día después de las elecciones, lo que primaba era la lucha de la interpretación de los resultados. ¿Qué ha dicho el pueblo catalán? Pues es complicado porque depende de cómo querramos pensar lo que se le ha preguntado. Por eso la batalla interpretativa también nos lleva a la batalla anterior al propio día domingo, anterior al domingo, que es, bueno, de qué se tratan estas elecciones. Es cierto que podemos decir que los votos a Junts pel Sí y los de la CUP, pues tenían una clara manifestación de avanzar hacia un proceso de independencia. El problema está fundamentalmente en las interpretaciones que dicen quienes han dicho que no, si se asume un plebiscito como tal. Pues la interpretación más fácil es decir, bueno, todos los que no han votado a Junts pel Sí o a la CUP, pero bueno, ahí entra bueno, algunos partidos dicen que sí, otros que no. Yo creo que aquí lo importante es que los votantes llegan a ese día de las elecciones con diferentes formas de interpretar las elecciones. Es cierto que el independentismo, fundamentalmente la lista de Junts pel Sí, ganó la batalla mediática. Finalmente, hasta el propio Partido Popular terminó hablando del sí y del no. Pero eso no quiere decir que los votantes en su conjunto se hayan acercado a votar con este criterio. Para eso justamente están los referéndums, que son claros, tiene una pregunta y respuestas claras, en donde no hay márgenes raros para la interpretación. Entonces, dependiendo de cómo se hayan acercado los votantes, corresponde una interpretación. Entonces, el lío está en que podemos seguir peleándonos. Lo que está claro es que los catalanes con estas elecciones han mostrado un poco, una vez más, una correlación de fuerzas que, por cierto, tampoco está tan distante a lo que ya veníamos sabiendo en las encuestas, ¿vale? Que es que hay una parte de la sociedad muy claramente dispuesta a avanzar hacia un proceso de mayor autogobierno, incluso llegando a esta desconexión con el Estado español, y hay otra gran fuerza que no lo tiene claro o que directamente se opone. Entonces, ¿qué nos dicen las elecciones? Pues que estamos en un problema. Casi la mitad dijeron que sí a un proceso de iniciación hacia un camino independentista. Parece que se minimiza, que se ha querido minimizar ese dato, y es un dato importante, es la mitad de los catalanes, casi la mitad de los catalanes. Sí, bueno, pero yo no estoy muy de acuerdo en que se haya querido minimizar. De hecho, si hay que rescatar un dato de estas elecciones es ese, ¿no? Y yo creo que ha quedado patente, es que la mitad de los catalanes, prácticamente la mitad, han apoyado a la lista de independentista y al otro partido que también iba con ese punto en su programa. Lo que se ha minimizado probablemente es, se ha querido minimizar la interpretación que desde estas filas han querido imponer, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, puesto que no era un referéndum, probablemente no está del todo claro que todos los que hayan votado a Junts pel Sí tienen como objetivo último la independencia. Quiero decir, dado que todo el mundo sabía
que esto no eran unas elecciones vinculantes, por más avisos de declaraciones unilaterales que se hayan hecho, no era una elección con consecuencias claras. Eso da mucho margen, no poco, da mucho margen para que los votantes decidan hacer un voto estratégico señalizando su voluntad. Y esa señalización puede ser, como decía antes, la independencia, pero también puede ser una estrategia negociadora para conseguir mayor autogobierno. Esto no es una locura pensarlo, porque incluso desde las propias filas de Junts pel Sí, unos días antes de las elecciones, ha surgido Oriol Amat, ¿no?, en la radio, ha dicho algo en esta línea. Con lo cual, la interpretación es complicada, es parte de la disputa política, como parte de este proceso de negociación, y quizá del bando del no, este es el dato que se ha querido minimizar, pero que la sociedad catalana está dividida en este aspecto y que es un conflicto, es un problema. Yo creo que el que no lo vea es porque no lo quiere ver. La palabra de moda al día siguiente era extrapolar. Es decir, casi todos los partidos en oposición, sobre todo los grandes partidos, tanto PP como PSOE, decían que los resultados catalanes no se podían extrapolar, no se extrapolarían de ninguna manera hacia las elecciones generales de diciembre. Yo no sé, no lo sé, pero Ciudadanos, por ejemplo, la presencia, la omnipotente presencia de Ciudadanos en las elecciones catalanas, no sé cómo usted lo interpreta. Bueno, yo creo que has dado en uno de los aspectos más interesantes, junto con todo el tema del independentismo, que nos dejan esta jornada electoral, puesto que Ciudadanos se ha convertido claramente en una especie, ¿no?, lo que llamamos un focal point para muchos, de coordinarse hacia una opción contra el independentismo catalán, ¿no? Pero si hacemos solamente esa lectura, yo estaría de acuerdo en esta reflexión que se está repitiendo mucho, que es que no es extrapolable a lo que serían unas elecciones en el resto de España. Lo que pasa es que todavía nos faltan datos para ir aprendiendo un poquito más quiénes son los que han votado Ciudadanos, ¿no?, qué han votado en el pasado, qué nivel de renta tienen, qué nivel educativo tienen, para entender ¿no?, un poquito mejor a ese nuevo votante de Ciudadanos. Lógicamente, el salto que ha dado es muy significativo, entonces sí nos invita a quizás hacer una lectura extrapolable, ¿no? ¿Por qué? Porque en las elecciones generales vamos a estar en un escenario totalmente distinto a lo que conocíamos hasta ahora. Y los partidos emergentes, fundamentalmente Podemos y Ciudadanos, sin duda van a jugar un papel decisivo. Entonces, si los resultados en las catalanas respecto a Ciudadanos empiezan a marcar una tendencia en donde Ciudadanos podría ser un partido que atraiga a votantes, exvotantes del PP o nuevos votantes, que en realidad se los suele llevar Podemos, pero votantes que antes se abstenían, podría ser que Ciudadanos haya encontrado, digamos, un nicho para explotar y que esto les ayude mucho en las generales. Si esto es así, bueno, pues lo veremos pronto, sobre todo de aquí estos 3 meses que nos esperan, y nos esperan encuestas, y nos esperan campaña, etcétera, etcétera. Entonces, en pocas palabras, ¿es extrapolable o no? Bueno, visto desde el prisma de la dimensión fundamental que divide la política en Cataluña, que es la cuestión territorial, pues lógicamente yo diría que no. Desde el otro prisma, el ideológico y tal, pues podría haber algunas pistas. Pero solo un último apunte. Desde el prisma catalán y desde el prisma territorial, si Ciudadanos, como lo ha logrado en estas elecciones, ser un referente al antiindependentismo, esto también le podría dar votos o recolectar apoyos en el resto de España, ¿vale? Sin duda, en el resto de España esto no es el tema fundamental a la hora de decidir el voto, pero es algo que podría sumar. Curiosas las reacciones, pero inmediatas. Mientras Cospedal hablaba de Ciudadanos en catalán,
Resulta que los ganadores de Ciudadanos cantaban el "Yo soy español, español, español". Es impresionante este dato, ¿no? Sí, es muy curioso, pero dice mucho de esta lucha. Perdone que le interrumpa, Sebastián, es que parece que estaban pensando ya todos en diciembre, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de políticos y partidos, esto no nos debería sorprender a estas alturas, pero sí es cierto que es un dato curioso y que dice mucho de dónde están las claves, ¿no? O las teclas políticas que se tocarán de aquí a diciembre. Se les ve con mucha seguridad a los de Ciudadanos y además, como decía usted, es innegable el triunfo que han tenido en Cataluña y lo fuertes que salen para las generales. Me pregunto hacia dónde va el capital en estas elecciones, porque hasta ahora el IBEX apoyaba a los partidos de derechas, evidentemente al PP, y bueno, y parece que ahora se está dispersando, parece que están simpatizando muchas grandes empresas con Ciudadanos. Bueno, este tipo de preguntas para los que nos queremos dedicar, ¿no? a hacer análisis político con datos y de forma rigurosa y con tiempo, son muy complicadas de encajarlas. Pero bueno, hay cosas quizá interesantes a decir en este respecto. Por un lado, Ciudadanos se ha convertido en una opción atractiva para el sector empresarial o más acomodado de la sociedad, pues porque tiene un discurso liberal, tiene un discurso muy claro respecto a su posición sobre el papel de la propiedad privada, el respeto a las reglas, la independencia del Poder Judicial, esto en el discurso, ¿vale? Entonces, lógicamente, es un marco muy propicio para el mundo de los negocios. Por otro lado, han fichado a personajes que suelen simpatizar bastante con estos sectores. El caso más claro es el que está ahora a cargo del programa económico de Ciudadanos, que es Luis Caricano, catedrático en la London School of Economics, y que anteriormente desde el blog de Nada es Gratis, pues conjuntamente con otros economistas había estado, digamos, trazando líneas sobre el tipo de reformas económicas que necesitaba España, que iban muy en la línea de lo que suele defender, digamos, el mundo liberal, ¿no? desde el punto de vista económico de la sociedad española. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y ya yendo más al tema de los votantes, es cierto que si miramos el apoyo que tienen, de dónde recogen apoyos Ciudadanos, vemos que justo en contra de lo que sucede en Podemos, los que apoyan este partido son los que se ubican más en la escala, digamos, de la renta, en la escala, digamos, el 20% más rico de la sociedad. Justamente lo contrario pasa con Podemos. El 20% más pobre es donde Podemos consigue más apoyos. Y también es un perfil de personas jóvenes, universitarios, muy informados sobre política. Entonces, bueno, no sé si es el IBEX 35 que está apoyando a Ciudadanos, pero lo que está claro que es que la plataforma política de Ciudadanos, por cómo se compone el partido, por las ofertas que hacen y por los votantes que hasta ahora han ido atrayendo, pues es un partido que podría sintonizar con estas premisas que me mencionabas. Lo que sí está claro es que vamos a vivir y hemos vivido también con las catalanas y anteriormente un tiempo fascinante en política. Parece que el bipartidismo desaparece, digo parece porque no lo sé, usted me dirá que es el experto, y parece que los emergentes van tomando posiciones hacia las generales. Mi pregunta es muy simple, ¿esta tendencia se va a mantener
o el electorado se va a echar atrás y al final en unas generales va a optar por, oye, al final a lo seguro, o PP o PSOE? Si tuviese que dar una respuesta muy concreta, diría no, no va a haber marcha atrás. Al menos eso es lo que vemos en las encuestas, no en una encuesta de ayer, sino en la tendencia que recogemos fundamentalmente desde las europeas del 2014. Todo indica que Podemos y Ciudadanos han llegado para quedarse y que el bipartidismo no solo estaba de capa caída, sino que se ha acabado. También tenemos pruebas no solo de encuestas, sino en las últimas elecciones autonómicas. Hemos visto como Ciudadanos creo que ha entrado en 9, no, creo que se ha quedado en 3 o 4 parlamentos autonómicos fuera. Podemos ha entrado muy bien en las elecciones locales, tanto Ciudadanos como Podemos en las fórmulas estas de candidaturas populares ha cosechado buenos resultados, es decir, no parece que esto se tratase de una moda y que el bipartidismo volverá. Esto no quiere decir, perdón, que PP y PSOE puedan recuperar parte de su espacio, pero lo que no parece que sucederá es que Podemos y Ciudadanos desaparecerán, ¿no? Esto yo creo que podríamos decir que está claro. Somos peculiares en este país, tanto a nivel de hacer política, tanto a nivel de votar como ciudadanos y como votantes. Eso ya lo dicen ustedes en el libro del que posteriormente hablaremos, pero mi pregunta ahora es, ¿puede el Parlamento español soportar un aforo plural? Por supuesto. De hecho, es lo más común en el resto de países europeos. Nuestro bipartidismo, de hecho, hasta se podría decir que era algo extraño teniendo un sistema electoral proporcional. Una de las cosas que se dice del sistema electoral español que es el más mayoritario de entre los proporcionales. Si quieres, cuando hablemos del libro hablamos sobre los detalles del sistema electoral, pero no es extraño ver países con más pluralidad, ¿no? Y en donde la consecuencia de esa pluralidad se traduce en gobiernos de coalición, ¿no? Entonces, no es algo que debería significar un problema de inestabilidad política importante para el país. Es cierto que exigirá otra forma de hacer política, ¿no? Se acabó la forma de concebir para los partidos y también para los ciudadanos la forma de ver y entender las dinámicas políticas. Pues ahora tocará ser un poco más pragmático, negociar, llegar a compromisos, ver quizá diferentes tipos de alternancias, etcétera, etcétera. Lo único que quisiera agregar en este respecto es que esta pluralidad, o como se suele decir, estos parlamentos más fragmentados, se asocia inmediatamente a ingobernabilidad. Es decir, esto aquí no se va a poder sacar una ley, esto va a cambiar. Bueno, pues digamos, esa es una forma de ver el vaso medio vacío. También hay una forma de interpretarlo viendo el vaso medio lleno, que es, pues probablemente este escenario genere incentivos para que los partidos cambien su forma de actuar y veamos pues, compromisos, más pragmatismo, en donde se pueda avanzar sin miedo a que estemos, digamos, con una volatilidad política constante. Repito, esto es lo que pasa en la mayoría de los países europeos. Los votantes, no sé si han cambiado durante una década de crisis, si el votante, el elector ha cambiado de idiosincrasia, y tampoco sé, en el caso de que su respuesta sea positiva, si los partidos políticos han sido capaces de asimilar y de entender esos cambios. Bueno, creo que la primera respuesta es sí, los votantes han cambiado. Ahora veremos por qué.
Y la segunda respuesta es no. Los partidos, al menos los partidos que, digamos, eran dominantes, hegemónicos en el periodo pre-crisis, no se han sabido adaptar porque justamente los votantes han huido a otras formaciones. Entonces, respecto a lo primero, bueno, probablemente hayan cambiado los votantes porque han encontrado que probablemente cambiar de partido digamos, la infidelidad, digamos, ha aumentado y no parece ser un problema relevante para los votantes. Como decíamos antes, esto está por ver si se mantiene en el tiempo y lo veremos fundamentalmente en las elecciones generales, que es, digamos, la cita más importante para los partidos. Pero bueno, teniendo en cuenta las elecciones anteriores, no parece que sea un problema. Probablemente también tengamos votantes más exigentes, ¿no? Porque en periodo de crisis se exigen resultados, se exigen avances, y dado el nivel de politización, el nivel de interés por la política que ha crecido en el periodo de crisis, los votantes serán digamos, más, como decía antes, más exigentes, ¿no? Tendrán más herramientas, están más atentos, entonces en ese sentido sí podemos decir que han cambiado. Respecto a los partidos, bueno, claramente, ¿no? Quizá el caso más paradigmático desde mi punto de vista es el del Partido Socialista cuando hace este giro, ¿no?, copernicano en el gobierno, cambiando, digamos, la estrategia en cómo afrontar la crisis, pasando el discurso de saldremos, pero con una política que tendrá en cuenta a los más desfavorecidos, etcétera, etcétera, y luego aplica, digamos, todo el mandato, ¿no?, de la Troika. Y como relato de esto, la modificación del artículo 135 de la Constitución. O sea, el Partido Socialista, yo creo, como paradigmático, digo, es el que más complicado lo ha tenido a la hora de encajar el golpe de la crisis y, claro, inmediatamente se abrió un espacio político que, por muchas razones, Izquierda Unida no había sabido capitalizar, UPyD tampoco, y ahí es donde el tirón de Podemos es abismal, ¿no? Logra atraer muchísimos votantes, logra atraer muchísimos exvotantes socialistas y claro, y ahí abre brecha en el sistema de partidos y probablemente es ahí por donde se cuelan Ciudadanos y ya nos ponen un escenario político totalmente diferente. Cortito, Sebastián. La debacle de Podemos, ¿es también extrapolable a las generales o no? Es una buena pregunta y es complicada de analizar, fundamentalmente porque el escenario catalán es particular. Yo diría que Podemos sí sale herido, muy herido de estas elecciones, pero todavía tienen margen para recuperar. Quizá hayan puesto de manifiesto que los límites que tienen de cara a convertirse en un partido mayoritario y de gobierno son mucho más fuertes de lo que pensaban. En la primera etapa de Podemos, yo creo que lograron en algún momento situar en el imaginario colectivo a Pablo Iglesias como presidente de gobierno. Hoy día yo creo que esta imagen ya no es tan fuerte. Está desdibujada. Está desdibujada. Voy a enlazar mi última pregunta, que va a ser sobre los medios de comunicación precisamente, con este libro. Aragón es nuestro Ohio, que no ha escrito usted solo, pero usted también. Así votan los españoles, con más analistas políticos. Usted nos hablará después de ellos. Pero aquí en este libro también se habla del comportamiento de los medios de comunicación en las elecciones. A mí me gustaría que me hiciera una valoración así breve sobre cómo se han comportado los medios de comunicación asociados a unos partidos políticos y a otros, y otros que se han quedado sin apoyos. Dígame usted. A ver, en el libro hablamos de los medios de comunicación
en general, no en periodos electorales. Pero bueno, lo que dice el libro, digamos, se puede multiplicar por 10 en momentos electorales, dada la relevancia del momento político que suponen las elecciones. Pues en España tenemos medios claramente politizados. No es una anomalía dentro de las democracias europeas, pero sí es cierto que en los países del sur de Europa este nivel de politización es un poquito más elevado. Pues bueno, los medios juegan un papel, ¿no?, importante. En el libro decimos que no es decisivo para condicionar el voto, pero sí tienen un poder muy relevante a la hora de establecer qué temas se ponen en la agenda, qué valoración una persona tiene sobre esos temas a priori, ¿no?, como atajo, ¿no?, informativo, y todo esto ayuda a crearnos, digamos, en el largo plazo, una especie de marco de referencia, en donde cada noticia nueva que me viene, ese medio me sirve para encajarla en mi sistema de valores. Y entonces, bueno, en España no somos tan diferentes. Yo particularmente sí he hecho una especie de BBC, ¿no?, en nuestro país, pero sí hay que estar muy atentos al sesgo político que tienen. Lo que sí dicen es que sí que no somos diferentes a otros países, pero sí más. Es decir, aquí se enfatiza más, los medios enfatizan más hacia dónde escoran, ¿no? Sí, estas cosas son muy difíciles de medir, Gemma, pero lo que está claro es que no es muy difícil para cualquier ciudadano ponerle un periódico adelante y decirle qué opciones políticas defiende o hacia dónde se dirige el sesgo político de las noticias que eligen o los editoriales que tienen. Es un libro curioso, muy interesante, muy fácil de leer. A mí me ha encantado porque realmente son cosas, lo decíamos fuera de cámara, son cosas y situaciones que todos sabemos más o menos, pero que así contadas toman más relevancia. También es como una especie de manual para el buen conocedor de cómo funciona la política en España, ¿no? Bueno, ya te digo, yo soy uno de los autores, entre 11, que somos politólogos y sociólogos, que nos gusta ofrecer, y lo habíamos estado haciendo en medios tradicionales, ¿no?, y ahora de forma conjunta en un blog alojado en eldiario.es, el blog se llama Piedras de Papel, aportar esta perspectiva, ¿no?, más rigurosa, con uso de datos, y también trayendo algunas cuestiones del debate académico. Pues sí, como decías tú, esto nos sirve para ofrecer una perspectiva que muchas veces corrobora, ¿no?, estas cosas, ¿no?, que todos sabemos, pero bueno, verla plasmada en datos de encuesta o dentro de una lógica de argumental que se trabaja mucho en el mundo académico, pues digamos, resulta atractivo. Pero por otro lado, y esta es una opinión personal, yo creo que lo más divertido son estas cuestiones contraintuitivas, ¿no?, que podemos sacar de un análisis riguroso de los datos, ¿no? Y bueno, que ayudan, como dice el libro, muchas veces a desmontar mitos y creencias que están, digamos, arraigadas en este saber común, en donde todos opinamos de política, como es lógico, pero que a veces pasado por el prisma, ¿no?, de los datos y del rigor, pues nos pueden descolocar, y es muy divertido. Hablan aquí de la ley electoral, que yo me he dejado esta pregunta para cuando habláramos de su libro. Vamos a ver, una ley electoral que que los partidos políticos se están tirando a la cabeza, que si los votos, que si los escaños. ¿Es que está obsoleta la ley electoral española? Bueno, yo no diría obsoleta. La ley electoral genera. El problema de las leyes electorales es ver cómo se traducen las preferencias, ¿no?, de la ciudadanía a la hora de votar, cómo eso luego se traduce en escaños.
¿no? O sea, la ley electoral es una especie de tamiz. Si nos vamos al Parlamento británico, pues podemos ver cómo un sistema mayoritario de repente traduce un nivel de pluralidad determinado, lo traduce al final en una cámara bipartidista, de un color o de otro. Es cierto que en los últimos años esto ha cambiado con la aparición del Partido Liberal Demócrata, pero históricamente ha sido así. Entonces, la ley electoral, cuando responde a fórmulas, ¿no?, más proporcionales, traduce mejor, digamos, es un reflejo más claro, ¿no?, de lo que pide, digamos, las preferencias de la sociedad en luego la representación política. Déjame que haga un paréntesis, que esto lo tengo que hacer por deformación profesional, pero claro, este dos tipos de representación que yo acabo de decir, o súper mayoritaria o muy proporcional, tienen sus pros y sus contras, ¿no? A veces nos interesa tener parlamentos solo con dos fuerzas políticas hegemónicas, pues, y tiene sus beneficios y sus ventajas, y lo mismo con un parlamento totalmente que sea un reflejo, ¿no?, de la pluralidad de la sociedad, en donde de repente tengamos, yo qué sé, 12 partidos, ¿no?, diferentes. Eso tiene beneficios y tiene desventajas. Entonces, es una decisión política importantísima elegir qué tipo de sistema electoral tenemos. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías antes, ¿está obsoleto o no? Bueno, esto es difícil ser categórico. Lo que está claro es que hay demandas porque el sistema electoral sea más proporcional. De hecho, si miramos históricamente Europa, hay una tendencia a pasar de sistemas que eran más mayoritarios a más proporcionales. Ahora bien, lo curioso de nuestra ley electoral es que apuntamos más, a la hora de criticar, apuntamos mal el tiro, Gemma. Siempre se le echa la culpa a un señor llamado de Hont. El sistema, la fórmula de Hont, es la culpable de nuestros males, de nuestro bipartidismo, bla. Y este no es el problema. El problema de nuestra ley electoral es el tamaño de las circunscripciones. Tenemos muchísimas provincias en donde la cantidad de diputados que se elige es muy pequeña. Y cuando es muy pequeña, para un partido que no sea de los partidos grandes, para que gane un escaño de esos tres es muy difícil. Tiene que superar casi el 10% de votos. Entonces, claro, en esa cantidad de provincias en donde la circunscripción es muy pequeña, muchos de los votos a partidos pequeños no están representados, son votos tirados a la basura, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que genera que tengamos un sistema más mayoritario del que deberíamos tener. Entonces, la clave es apuntar al tamaño de la circunscripción, a un cambio del tamaño de la circunscripción, no al pobre de Hont, que en realidad, si aplicásemos su ley en un sistema con otro tipo de tamaños... Tamaños más homogéneos. Exacto, no nos generaría ese problema. Pues ha sido una explicación un poquito larga, pero seguro que nos has sacado de las dudas que teníamos sobre la ley electoral que mucha gente no conoce. Terminamos, señor Lavezzo, pero dígame, si Aragón es Ohio, es nuestro Ohio, ¿quién va a ocupar la Moncloa en diciembre? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, pero sí, como principio del libro, debo recomendar estar atentos a ver qué pasa en Aragón, ¿no? Porque con este título un poco provocador lo que decimos es que lo que ha pasado generalmente en Aragón luego es parecido o muy similar a lo que pasa en España. En todas las elecciones generales que hemos vivido, las provincias aragonesas, el que ha ganado en las provincias aragonesas, luego ese es el que ha ganado, el partido que ha ocupado el gobierno de España. Y bueno, y la propia composición también del arco parlamentario y del sistema de partidos y los resultados que produce la ley electoral en Aragón es muy similar a lo que pasa en el resto de España. Así que, ¿qué va a pasar? Pues nada, atentos a Aragón, porque Aragón es nuestro Ohio. Pues eso, muy pendientes a Aragón
Y no solamente por las elecciones, sino también porque es una región maravillosa de la que muy poca gente se ocupa. Muy bien, pues nada. Muchas gracias. Venga, gracias a ti.